Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Pues hoy otra vez toca que esté yo sola, todavía no he coordinado con algún invitado, pero ya pronto va a haber invitados. Por lo pronto, hoy vamos a hablar sobre el duelo que vivimos ante la muerte de los padres, ¿no? Cuando muere un papá, una mamá, todo cambia. Y claro, se dice que la muerte de un hijo es la más fuerte, que la muerte de una pareja es la más fuerte, y ya se los he comentado, la muerte que cada quien experimenta es la más fuerte. Y en el caso del papá y la mamá es muy fuerte, porque es perder a una persona que te conoció, es la que más tiempo te ha conocido en tu vida. Porque pues tus hermanos, ¿no? Has vivido con ellos también toda tu vida, pero si eran más chicos que tú, pues realmente fueron tus papás los que te han tenido más tiempo, ¿no? Si pierdes una pareja, pues desde que la conociste a esta fecha, pero tus papás los conociste desde el instante en que naciste y a tu mamá desde antes, ¿verdad? Entonces pierdes una de estas primeras relaciones y una de las más importantes. Siempre he pensado que sea cual sea nuestra relación con nuestros padres, la pérdida del padre representa la pérdida de seguridad y la pérdida de la madre representa la pérdida de cariño. Aunque haya sido como haya sido, de repente, cuando perdemos al papá es como, ¿y ahora quién me va a proteger?, ¿no? No importa la edad que tengamos, ¿eh? Y aunque haya sido mi mamá la que me haya protegido quizá. Y cuando muere la mamá, aunque no haya sido muy cariñosa, se siente como esta pérdida de ay, ¿quién me va a apapachar de ahora en adelante? Entonces, son pérdidas muy fuertes que se viven. Y bueno, por supuesto, afectan las circunstancias de cómo sucede. Por ejemplo, es muy diferente perder a un padre a los 8 años, que a los 28 años, que a los 68 años. Y no es que duela más en un caso que en otro. No estoy hablando del duelo en sí, sino de las circunstancias que se dan alrededor de la pérdida. Si un pequeño de 8 años pierde a su papá, a los 8 años su vida va a cambiar rotundamente. Quizás su mamá se vuelva a casar o, o quizá no tenga una imagen paterna, quizá la imagen paterna sea de alguien mayor, de un abuelo. Em, si la mamá muere a los 8 años, pues no tuvo mucho tiempo para poder vivir la ternura de una madre y quizá el papá se vuelva a casar también y tenga una madrastra en lugar de una mamá que conozca la historia de esta mamá, ¿no? Escuchaba a David Kessler, mi profesor, que ya les he mencionado por ahí. Su mamá murió cuando él tenía 9 años. Y dice, y de repente me pregunto, ¿qué tipo de pláticas tendría yo hoy de adulto con mi mamá? ¿Qué pensaría mi mamá? Porque el papá tampoco le contaba mucho, ¿no? ¿Qué creencias tenía sobre la vida? No sé, y esas cosas se van perdiendo, ¿no? Alguien que, no sé, en los 20, en la edad de los 20 muere su mamá o su papá, pues también es algo difícil, porque bueno, ya estamos en una época en la que pasamos la adolescencia a lo mejor y fuimos rebeldes y quién sabe qué tanto hicimos con nuestros padres, y de repente es, chin, me perdí de muchas cosas con mi papá o con mi mamá. Em, Cuando alguien pierde a su mamá o a su papá ya en una edad mucho más adulta, ¿no? Como les estaba diciendo, 68, 70 años a lo mejor. Es como, estaba yo tan acostumbrado a vivir con esta persona. Y claro, no faltará quien diga, y se los mencionaré a lo largo del programa, ¿no? Pero no faltará quien diga, pero ya, no, pues ya tenía 90, 90 y tantos, 100, casi 100. Entonces era como de esperarse, ¿no? Que falleciera. Nunca, nunca, nunca.
va a ser igual cuando perdemos a un padre o a una madre. Y el dolor es el dolor. Pero el proceso del duelo y las pérdidas múltiples que se generan alrededor del duelo pueden ser diferentes, ¿no? El proceso va a ser, como se los he mencionado anteriormente, la negación, la negociación, la tristeza, el enojo, un poco de depresión, la aceptación y finalmente la esperanza de estar bien. Pero es diferente el enojo que puede sentir un niño a los 8 años que un adulto a los 68 o a los 28 o a los 38. El tipo de enojo va a ser distinto, pero van a vivir enojo. Además, están los hermanos o las circunstancias, las esposas, los otros hijos, circunstancias de vida que también harán que la pérdida sea diferente, ¿no? Em, Será diferente el que yo pierda a mi papá a los 8 años y mi mamá se tenga que poner a trabajar, y una pérdida secundaria va a ser el que no nada más perdí a mi papá, sino perdí a mi mamá porque se fue a trabajar todo el día y ya no la tengo en casa. Cuando yo llego de la escuela, que me dé de comer, que me ayude con la tarea, ya será alguien, a lo mejor los abuelos o alguien más que se hará cargo de mi cuidado. Em, Quizá me tuve que cambiar de casa porque ya mi mamá no pudo pagar esa casa. Y entonces perdí mi escuela porque me cambiaron a otra escuela que quedaba más cerca de donde ahora vivimos. Perdí a mis amigos, perdí mi casita, mi cuarto, la forma en la que yo vivía. Y entonces son una serie de pérdidas alrededor, ¿no? Cuando muere un padre o una madre en una edad adulta joven, pues se pierde uno de quizá haber aprendido y entendido muchas de las tradiciones o eh, compartir que no va a conocer a mis nietos, porque a lo mejor yo todavía no tengo hijos y entonces, ¿no? No va a conocer quizá a sus nietos, pues a mis hijos, a sus nietos, en una edad ya mucho más adulta. Puede ser que nos hacemos ya compañía todo el tiempo y se pierde esa compañía. Entonces van siendo diferentes las pérdidas, no más ni menos dolorosas, muy dolorosas, ¿no? La gente a nuestro alrededor tiende como a decir, bueno, pues los papás, ¿no? Es normal que los papás se tienen que morir y pues ya te sobrepondrás a ellos. No es tu realidad. Lo vives diferente porque vas a extrañarlos. A lo mejor ellos no tenían a tu papá y a tu mamá y no saben lo que se siente perder a tu papá o a tu mamá. Lo ven desde fuera. Quizá alguien ya perdió a sus padres, ya vivió sus duelos y lo ve desde otra perspectiva, o quizá nunca ha perdido a sus padres y también lo ve desde otra perspectiva. Las circunstancias bajo las que murió tu padre o tu madre en tu vida son únicas. Se va a extrañar su voz, vas a extrañar la voz. Claro, hoy en día podemos, ¿no? Esto es una bendición porque nos ayuda a grabar voz, a grabar video de la gente, cosa que antes no se podía. Y ya les platicaré yo un poco de mi pérdida con mi papá y un poco de la experiencia que viví ahí, ¿no? Se extraña su protección, sus mimos, sus cuidados. Y y si ya tus papás eran adultos mayores, pues vas a extrañar el tú protegerlos, el tú cuidarlos, el tú mimarlos. Eh, Son cosas que son pérdidas y no se pueden negar ni hacer pequeñas y decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque esto, no, hay que reconocerlo, sentirlo y vivirlo. Así como les dije, el duelo depende en parte de la edad del padre o de la madre, depende
de la forma en la que fallecieron, fue una enfermedad muy larga, fue una muerte inesperada. Hay quien, ¿no? Salió un día a trabajar y ya no regresó. Este, la edad de los hijos, cuando muere el padre o la madre, y si era el padre o la madre, nuevamente también es un dolor diferente, ¿no? Es un gran dolor y no podemos olvidarlo. No importa si tu papá tiene 99 años o 79 o 50, los años que sea, siempre dolerá enormemente. Y no importa tampoco la relación que tú tenías con ellos. Y ahorita hablaremos un poco de eso, ¿no? No importa si tú ya los cuidabas en lugar de que ellos te cuidaran a ti, porque de todas formas va a doler. ¿No? Hay quien dice, bueno, pues ya no tienes que preocuparte, ya no tienes que cuidarlos, ya no tienes que pagarles las cosas, ya no- tu papá y tu mamá siempre van a ser tu papá y tu mamá. De ahí vienes. Y entonces, como a los que están fuera no nos gusta ver sufrir a quien está viviendo un duelo por muchas razones, una de ellas es porque yo no quiero vivir lo que esa persona está viviendo, otra es porque es incómodo ver a alguien llorar. Y entonces van a usar como palabras como, bueno, pues ya descansó, ya era su momento, tuvo una vida larga, agradece lo que viviste con esa persona. Y entonces, pues hay que comprender que si una de tus relaciones principales fallece, si tú la tuviste por 70, 80 años y, o bueno, 60 o 70 años, por ejemplo, hasta 80, puede ser que una persona de 80 años, su mamá o su papá aún vivan, ¿no? El dolor va a ser inmenso. Y si eras un niñito, el dolor va a ser inmenso, diferente, pero va a ser un gran dolor. Así que no importa la edad y no importa que, ay, bueno, se esperaba que tus papás se murieran algún día, el dolor es el dolor, porque va a haber ausencia. Porque me van a faltar, porque siempre me faltan mis papás. Fíjense, el duelo tiene que ver con el amor, ya se los había mencionado por ahí en algún programa. El dolor es el precio que pagamos por el amor. El amor que te dieron, el amor que tú les diste, el amor que se tenían, pues eso no se termina, pero duele. Duele no tenerlos en presencia física. Las relaciones no terminan con la muerte y eso es algo muy importante que no debemos olvidar. La muerte cambia las circunstancias. Ya no tengo a quien me abrace, a quien me toque, a quien me apapache, a quien me diga palabras, pero tengo todo lo que sí me dieron y eso no lo debemos olvidar, ¿ok? Nuestros papás nos protegieron, nos alimentaron, nos amaron, hicieron lo mejor que pudieron las cosas. ¿Que se equivocaron? Pues sí, seguramente se equivocaron muchas veces. Volteémonos a ver nosotros como padres y preguntémonos si no nos hemos equivocado alguna vez, educando o amando a nuestros hijos, ¿no? Pero el amor de un padre, de una madre es irreemplazable. No lo minimicen, por favor, ¿ok? Y puede ser que hasta no hayan sido, no nada más que se hayan equivocado en algún momento, sino que no hayan sido los mejores padres. Aún así, hay un duelo ante su pérdida, ante lo que pudo haber sido, porque de repente puede ser que falleció y había problemas y puede haber esta sensación de, chin, no pude arreglar estos problemas con mi papá o con mi mamá, las cosas se quedaron mal, y hay esta sensación de hubo pendientes ahí, ya hablaremos de esto también un poquito, pero comparten nuestra historia desde el momento en que nacimos, ¿no? Son quienes estuvieron a nuestro lado cuando aprendimos a andar en bici, cuando fuimos adolescentes insoportables. Ah, vaya que yo les puedo decir que fui adolescente insoportable.
eh, nos regañaban si llegábamos tarde de una fiesta o si nos iba mal en la escuela. No eran relaciones perfectas, pero comparten nuestro pasado. La muerte de un padre va a cambiar tu vida completamente. Y el resto de la gente no lo va a comprender, porque no tuvieron, como se los dije hace rato, a tu papá o a tu mamá. Tuvieron a sus papás y vivirán su duelo de su forma. Queremos que alguien más lo entienda y no lo pueden entender. Ni tus hermanos pueden entender el cómo vives tú tu pérdida, porque la relación que había tú con tu papá o tú con tu mamá es diferente que la relación que tienen o tuvieron tus hermanos, cada uno con tu papá o tu mamá. Cada quien, aunque tenemos a los mismos padres, tenemos relaciones diferentes. Yo me siento a hablar con mis hermanos, bueno, me sentaba porque Felipe, mi hermano, ya falleció, pero con Emir, mi hermano, me siento a hablar de mi papá y tenemos perspectivas diferentes, tenemos experiencias diferentes, tenemos convivencias diferentes. Yo, por ejemplo, con mi papá eh, compartía hobbies, ¿no? Cantábamos juntos, hacíamos teatro juntos. Y Emir, mi hermano, era ver el fútbol, jugar béisbol, toda esta parte de los deportes, hablarle de sus estudios, porque mi hermano estudió ingeniería y doctorados y cosas, y entonces hablar de todo lo que eran sus estudios. Entonces, la relación es diferente. Piensen en ustedes como padres, cómo son con cada uno de sus hijos. Los aman, pero es muy diferente la relación con uno que con otro, porque con este convives de tal forma, con este otro de esta otra forma. Cada uno tiene su forma distinta de ser. Entonces las relaciones son diferentes, nosotros somos diferentes y los duelos son diferentes. Y bueno, yo quisiera contarles un poquito de mi papá y de su muerte. Mi papá murió a los 55 años, casi 56 años de edad. Yo tenía 30 años, casi 31 años de edad, lejos de ser tanatóloga, pero mi papá me acompaña todos los días. Aquí lo tengo. Bueno, no necesito tener su foto, está en mi corazón. Y lo que yo siempre le digo a la gente, tu papá es el 50% de ti, tu mamá es el 50% de ti, así es que tu papá o tu mamá, si fallecieron, ahí están, están en ti. Aquí es donde tenemos que sentirlos. Mi papá murió inesperadamente, lo operaron de la vesícula y el día que ya iba a salir del hospital, empezó a sentirse mal, 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 y empezó a tener un infarto, otro infarto, otro infarto, otro infarto, y después de 1000 infartos falleció inesperadamente. Mis hermanos vivían en Estados Unidos, los dos. Emir bueno, los dos viven en Estados Unidos. Felipe ya falleció, Emir ahí vive. Y entonces lejos, pues hubo que hablarles de emergencia, avisarles. Mi abuela, la mamá de mi papá vivía, ya falleció, pero en ese momento vivía. Hubo que avisarle. Y ella vivía en Yucatán y la tuvieron que traer de emergencia a México para el velorio. Mi papá era mi adoración. Era alguien a quien yo admiraba. Yo quería ser como él, soy como él. Enojona, gritona, escandalosa, pero también chistosa, honesta, derecha. Tengo muchísimas cosas de mi papá. Pero como 2 o 3 semanas antes de que lo operaran de la vesícula, tuvimos un pleito muy fuerte y nos dejamos de dirigir la palabra. Cuando él murió, no nos dirigíamos la palabra y estábamos peleados. Yo me estuve quedando en el hospital con él las 2 noches, yo creo que se tuvo que quedar ahí. En las operaciones de vesícula antes eran otra cosa, hoy en día son 3 puntitos, ¿no? Antes te tasajeaban el estómago para sacarte la vesícula, entonces
había que estar un poco más en el hospital. Y, pues, en ese momento que falleció, sus últimas palabras, que no lo olvido, entramos mi mamá y yo a donde estaba, porque nos dijeron: "Entren a despedirse, está por fallecer". Yo no lo podía creer, yo dije: "No, se va a recuperar". Pero bueno, entramos y sus últimas palabras eran estaba enojadísimo. Yo creo que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, de que muy probablemente iba a fallecer, y una persona que va a fallecer también vive un duelo, y pues el enojo lo 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 rebasó. Lo que nos dijo fue: "¿Qué hacen aquí? Sálganse". Y nos salimos. Esas fueron sus últimas palabras, con las cuales no me quedo. Me quedo con todo el amor que me dio desde el día que nací, con todas las cosas que hicimos juntos, con todo lo que nos divertimos. Ya ni pienso en todos los regaños, porque sí fueron muchos y no sin razón, ¿no? Yo creo que yo fui tremenda. Acaba de cumplir 35 años de haber fallecido mi papá y no lo olvido, ni un día. El amor no termina con una relación. Digo, perdón, la muerte no termina con una relación, porque está el amor. Y entonces, en el momento en que él murió, cuando me dijeron que murió, pude haberme hundido en una locura de qué culpa, por qué, por mi culpa hizo corajes y entonces seguramente le afectó a la vesícula y eso hizo que lo operaran y que se muriera. Y yo dije, no, se murió porque tocaba que se muriera y fueron muchas más cosas hermosas en nuestras vidas que el enojo. Así es que, y le dije yo en ese momento, yo, papá, te pido perdón y espero que tú me perdones y te perdono y espero que tú también me pidas perdón desde donde estés. Y esta relación continúa. Y ha sido una relación de 35 años diferente, pero maravillosa. Y siempre recomiendo a la gente que mantengan esas relaciones, que encuentren la forma de relacionarse con quien falleció, sobre todo con sus padres, porque son sabios. Y entonces va a llegar el momento en que, ay, cómo quisiera que estuviera aquí mi papá para que me dijera qué hacer. Pues pregúntenselo, ¿no? ¿Y ahora qué hago, papá? Y algo me va a llegar, una voz, que seguramente soy yo, porque me enseñó todo lo que me tenía que enseñar. No se quedó con ningún pendiente. No importa si el papá muere a los 8 años o la mamá muere a los 10 o no importa la edad, no se va una persona ni un minuto antes, ni un minuto después de su momento y de cumplir su misión. ¿No? Uno de mis maestros comentó recientemente que su mamá cumplió más de 35 años de haber fallecido y alguien le dijo, porque él dijo, ay, cómo quisiera pensar de qué manera voy a festejar a mi mamá este año, en su aniversario de muerte de, no sé, 38 años, por ejemplo, ¿no? Y la persona lo volvió a ver y le dijo, wow, 38 años y todavía la recuerdas. Y él le respondió, ah, tus papás siguen vivos, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo sabes? Sí, dice, pero ¿cómo sabes? Dice, no sé, me lo imaginé. Pues sí, porque no tenemos idea si alguien, si nuestros padres aún viven, lo que es vivir la muerte de un padre. Nunca los vamos a olvidar, nunca los vamos a olvidar. Am, Así que entiendo, ¿no? Yo creo que parte de la vida fue perder a mi papá, a mis abuelos, que también los perdí siendo muy cercana a ellos, mis abuelos maternos. Y entiendo lo que es que un padre muera, y sé que no es fácil. Crecí muchísimo a raíz de la muerte de mi papá, maduré, y cada día digo: "Ay, ahora sí estarías orgulloso de mí, no que te di tantos dolores de cabeza, Chihuahua".
Le di muchas cosas para que se sintiera orgulloso seguramente, pero dentro de todo yo creo que sí lo hice pasar momentos de mucho enojo. Como adolescente, como hacemos los hijos, ¿no? Con los papás. Les damos satisfacciones y les damos dolores de cabeza, cosa que no cambiaría un padre o una madre por nada del mundo. Pero la muerte de mi papá impactó mi vida enormemente. Me hizo crecer, me hizo madurar, me hizo convertirme en una mejor persona. Ya no estaba el hombre que me protegía. Y entonces yo me volví la protectora. Estaba mi mamá y estaba mi hijita, que tenía 7 años de edad en ese momento, y entonces yo me tuve que convertir en la protectora. Tuve que enfrentar muchísimas cosas, como muchos de nosotros hacemos cuando hay un fallecimiento en la familia y hay problemas de solucionar, como pueden ser de documentos, de testamentos, de partes económicas, partes emocionales, de cuidado de alguno de las personas si hay alguien que esté muy frágil ante la pérdida. Y pues hay que enfrentarnos sin dejar de reconocer el dolor que genera y de vivir el duelo, ¿no? Yo, por supuesto, no sabía lo que era un duelo, a pesar de que había vivido ya 3, el de mi abuela, el de mi abuelo y el de mi papá, y creo que posteriormente los fui sanando. Con la ayuda de mi mamá y con su fe y su forma, su enorme fe que la ayudó a salir adelante de los duelos, yo creo. Y bueno, todo lo que no pude hacer con mi papá, lo he podido hacer con mi mamá, que todavía vive, gracias a Dios, y que espero que todavía viva muchos años, ¿verdad, mami? Si me estás viendo, te mando un besito. Y hemos hecho cosas padrísimas, hemos hecho muchas locuras, eh, pero mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá. Entonces hago muchas cosas con mi papá, digo, con mi mamá, pero no dejo de reconocer aquellas que hice con mi papá. Y en algún momento les he comentado que hay un ejercicio muy, muy valioso que yo lo he aplicado tanto a mi mamá, porque no tiene que ser nada más con una persona que haya fallecido, como con mi papá. Y es, por el número de años que tiene la persona, escribir una lista de cosas que agradeces y que amas de esa persona. Y yo tengo una lista padrísima de mi papá, em, que si bien murió a los 55 años, empecé con 55 y ya voy ahorita en 81, porque esa es la edad que tendría este año mi papá. Y, y cada año le voy agregando. Y cada año leo esa lista y lloro con la lista y digo, ay, cómo te extraño con esto y aquello, y con lo que hicimos aquí, con lo que hicimos allá, y, ¿no? Pero digo: "Guau, qué padre que lo tuve esos años y que pudimos hacer todas esas cosas en esos años, todo lo que me enseñó". Así es que es importante reconocer todo lo que nuestros padres nos dejan, todo lo que nos enseñan. Extrañarlos, sí, los vamos a extrañar, siempre los vamos a extrañar. Amar, siempre los vamos a amar, pero, pues, es importante ir sanando poco a poco el enojo, la tristeza, salir un poco de la depresión y ir avanzando poco a poco en la vida, ¿no? Como se los dije, cuando el padre o la madre muere, los roles pueden cambiar, la dinámica familiar puede cambiar, las tradiciones, ¿no? Alguien que su papá o su mamá muere cuando es muy chiquito, a lo mejor no llega a conocer las tradiciones de esa familia, la cultura de esa familia. Y sobre todo cuando ambos padres mueren también, las circunstancias son muy, muy fuertes, ¿no? En el caso de mi mamá, por ejemplo, ambos abuelos murieron en un periodo de 7 meses. O sea, murió mi abuela en diciembre y en julio murió mi abuelo. Se pierde de repente,
a ambos, y es un duelo fuerte y hay que trabajarle, ¿verdad? Am, es importante atender el duelo y darle el tiempo y el espacio que necesita y no ignorarlo ante los comentarios de la familia de que no, y ya era su momento y ya todo esto. De repente tendemos a minimizar los duelos y se los he dicho no una, sino varias veces, por favor respeten sus tiempos. No se van a quedar llorando toda la vida, no se van a quedar tristes toda la vida. Las lágrimas sanan. Tenemos que permitirnos sentir la tristeza, el dolor, todo lo que viene acompañando, el enojo, ¿no? De repente, cuando hay la muerte de un padre, puede haber enojo ante Dios, de por qué te lo llevaste, yo te pedí que me lo dejaras más tiempo, y si estaba enfermo y recé y no sé qué, ¿no? Puede haber enojo ante uno mismo de: "Chin, hice esto mal, esto", y me empiezo a reclamar cosas. Puede haber enojo ante el que falleció, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Yo te sigo necesitando, ¿por qué? Y es importante sacar ese enojo para reconocerlo y después sanarlo, y superar los momentos y decir: "Bueno, ahí voy mejor", ¿no? A lo mejor tu papá no era, el mejor modelo de conducta, o a lo mejor no tuviste la relación perfecta, ¿no? Yo les puedo decir de verdad, me siento muy, muy, muy bendecida porque tuve un gran padre. No lo digo yo, lo dice mucha gente, y eso es padrísimo. Y tengo una gran madre, eso es innegable. Creo que mejor que mi papá. No es competencia, pero mi mamá es mi mamá, pues tiene su forma muy especial de ser y maravillosa. Y positiva, yo creo que yo mucho del positivismo que tengo lo tengo de mi mamá. Pero aún cuando la relación es imperfecta, el duelo puede ser muy profundo porque a lo mejor hubiera yo podido hablar contigo, darme el permiso de aclarar las cosas, de reclamarte, de decirte por qué hiciste esto y esto y esto, y cuando yo era chiquito no podía, y ahora que ella iba creciendo, iba a ir buscando la manera de reclamarlo y te moriste, ¿no? Los duelos ahí están y hay que atenderlos, ¿no? Cuando uno se enferma, lo que más quiere es que tus papás estuvieran ahí cuidándote, y si ya no están, los vas a extrañar muchísimo. Ay, cómo extraño el caldito de pollo de mi mamá, o cómo extraño cuando mi papá se sentaba toda la noche conmigo a ver, eh, que yo me sintiera bien. Entonces, estas cosas, pues, surgen y de repente nos sentimos muy mal, o a lo mejor fue un día espantoso en el trabajo y lo que quiero es llegar y platicarle a mi papá cómo me fue. Pues platiquémoselo, ¿no? Platiquémoselo porque de esa manera vamos a sacar este día, aunque no esté presente. Solo recordarlos nos va a doler, no saberlos a nuestro lado, extrañar su sonrisa o sus oraciones o un abrazo, lo que sea suficiente, ¿no? Lo que sea nos hace falta de repente. Y bueno, claro que si nuestros padres viven, por ejemplo, yo que mi mamá vive, pues de repente no la quiero agobiar con mis problemas. No tengo muchos, mamá, no te preocupes. No queremos agobiarlos con nuestros problemas, pero nada más saber que está ahí es riquísimo. Saber que me puedo sentar a reír con ella es maravilloso. Entonces, uno, aprovechemos a nuestros padres si los tenemos. Y dos, si ya no los tenemos, aprovechemos todo lo que nos dejaron, todo lo que nos enseñaron, todo lo maravilloso que nos dieron. Y tratemos de olvidar las cosas no tan buenas, soltémoslas, porque seguramente hemos escuchado esto, ¿no? Infancia es destino, pero la infancia, ya que somos adultos, tenemos la obligación de trabajar y cambiarla. Y decir, a ver, si esto me lastimó cuando yo era niño, hoy voy a trabajar para que no me lastime.
Hoy me voy a dar el permiso de ir a terapia o de hacer coaching o de leer muchísimo para buscar sanar esto, de escribir, ¿no? Entonces, no se vale que toda la vida le echemos como esto a mí, no, por ti, por tu culpa, yo soy como soy. Al contrario, soy como soy en una parte por todo lo que tú me diste, pero en otra porque yo he elegido tomar ciertos caminos, para lo bueno o para lo malo. Este, yo siempre pienso que mi papá estaría ya de verdad muy orgulloso hoy de verme. Seguramente me ve haciendo lo que hago, disfrutando lo que disfruto, viviendo como vivo. A lo mejor dice: no me equivoqué tanto". Y entonces, démosles esa alegría, ¿no? Porque aunque no estén físicamente, les puedo asegurar que nos ven desde donde están. Si mi papá estuviera vivo, quisiera tener muchas conversaciones como más adultas, más robustas, más maduras o más divertidas, ¿no? Yo, por ejemplo, extraño que no crean que estoy llorando, ¿eh? Es que traigo comezón en el ojo, perdón. Em, Siento que no le tocó, por ejemplo, esta época de los videos, de los Spotifys, de los Netflix. La música era la pasión de mi papá, le fascinaba la música. En mi casa había música todo el tiempo, entonces creo que hubiera estado chiflado con eso. Y bueno, el Internet y meterse a ver países y investigar cosas, y ni modo, pues ahora yo lo hago por él, ¿verdad? Ay, entonces, hay que disfrutar las cosas lo mejor posible. Si no tuviste un buen padre o una madre, sé un buen padre o una buena madre. Si tuviste un buen padre y una madre, sé un mejor padre o una mejor madre. Busca, eh, ser mejor que tus papás y aprender de ellos, de cada cosa, de lo bueno y de lo malo. Miren, de repente también cuando muere, y sobre todo cuando ya mueren ambos papás, pero, muchas ocasiones cuando muere uno de ellos y vamos a empezar a repartir las cosas y vamos a donar las cosas y a soltar, y sentimos como que las cosas no las quiero soltar porque son mi papá o son mi mamá. No son, las cosas son cosas. Solo que yo cuando murió mi papá, yo creo que en ese dolor y furia que traía yo, le dije a mi mamá: "Ya vamos a soltar todo y a cambiar y ta, 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 ta". Y creo que me debí de haber esperado un rato. El cerebro está estresado cuando acaba de fallecer un ser querido y entonces podemos no tomar las mejores decisiones. Entonces, hay que esperarnos un poco. Los pleitos que vienen entre los hermanos tienen mucho que ver con el duelo. Entonces, traten como hermanos de tratarse con el mayor cariño posible, como con mucha cordialidad, con mucha paciencia. Es que los 2 queremos la misma taza que era de mi mamá y no se vale porque yo se la compré y tranquilos, no tomemos las decisiones. A lo mejor de repente me encuentro otra taza por ahí que también era la favorita de mi mamá o de mi papá y podemos, ¿no? Entre todos repartirnos las cosas. De repente nos vamos a dar cuenta que algunos hermanos valoran más las cosas de valor económico que de valor sentimental. Bueno, hay que también aprender a respetar que cada quien somos seres humanos diferentes y que cada quien valoramos las cosas de diferente manera y que quién soy yo para juzgar lo que otros piensen o no y decidan o no, ¿no? Hay valores distintos para cada quien. Y bueno, cuando nos toca estar lejos, les comentaba yo que cuando murió mi papá, mis hermanos estaban en Estados Unidos, lejos,
Y, pues, fue fuerte, porque yo, cuando menos a mí me tocó estar con él, convivir, vivir esos momentos de se puso mal, se puso mal, se puso mal, y no nada más recibir una llamada en frío y decir: "Ya falleció", ¿no? Pero también la vida se encarga de darnos lo que nos toca a cada quien y de crecer de la manera que tenemos que crecer cada quien. Lo mejor es poder estar presente en el velorio, poder despedir a nuestros padres como nos gustaría, pero en muchas ocasiones no se puede. Hoy en día, con este tema del COVID, bueno, poco a poco se ha ido abriendo, pero todavía está como un poco replegado el no poderse despedir del cuerpo, situaciones especiales, ¿no? Entonces, asumir y recordar todo lo que sí tenemos de ellos. Pues bueno, déjenme ver cómo vamos de tiempo, ya vamos ahí con un poco de tiempo. Nos vamos a quedar huérfanos en algún momento, o a lo mejor ellos se van a quedar huérfanos, ¿no? De hijos. No sabemos nunca, porque hay quienes pierden a los papás y hay quienes pierden a los hijos. El tiempo que tengamos juntos, disfrutémoslo muchísimo. Cualquier cosa en la que yo pueda ayudarles, ahí está mi mail, mi WhatsApp, doy acompañamiento tanatológico individual o doy talleres de pérdidas también para ayudarles a trabajar pérdidas. Este, Así es que estoy a sus órdenes, pero no minimicen. Si algo les puedo dejar es, no minimicen el que haya fallecido un padre o una madre porque ya era su momento. Es tan doloroso porque es tu relación primaria, tu primera relación que tuviste en la vida, ¿ok? Les quiero leer algo de Mónica Lalanda, que se llama Los botones de mi madre. Deshacer la casa de tus padres es el siguiente escalón a enterrarlos. Un duro trago que se hace con una mezcla de ternura, emoción y tristeza infinita. Es rescatar recuerdos, encontrar pequeños tesoros que no recordabas o que ni siquiera sabías que existían. Te sientes como un ladrón abriendo cajones cerrados con llave, como un intruso que husmea en intimidades ajenas. Encuentras tu propio pasado, recuerdos de tu infancia, la tuya, la de tus padres, incluso la de tus abuelos, mezclados con todas las trazas de tus propios hijos, fotos, dibujos, ¿no? Dibujos que dicen para la abuela, para el abuelo, tarjetas. Podrías pasar días, semanas y quieres terminar de organizarlo todo, pero también quieres que nunca acabe, que continúe como metáfora de aquel primer cordón umbilical, como esa última oportunidad de sentir su olor, todavía en los armarios llenos de sus ropas. Es uno de esos ratos de lágrimas y de sonrisas. Perdón, en uno de esos ratos de lágrimas y sonrisas, encontré los botones de mi madre. Un enorme regalo para la imaginación y la reflexión. He pasado 2 tardes clasificándolos, mirándolos y casi mimándolos. Y al final, dejando plasmada su existencia en esa foto como un homenaje a la mujer excepcional a muchos niveles, que fue mi madre, pero muchos de sus atributos son comunes a una generación de mujeres, aquellas que fueron niñas de la guerra y la posguerra, pasando hambre y miedo, adolescentes y jóvenes con una educación limitada. Ser médico es de hombres. Mujeres siempre a la sombra y tutela, primero de padres y luego de maridos. La generación que ni siquiera podía abrir una cuenta en el banco o tener una propiedad si no era con un varón. Pero excelentes economistas que eran capaces de ahorrar, de dirigir familias numerosas, fantásticas cocineras, cuidadoras dedicadas, maestras de vida.
Mujeres que individualmente no han hecho historia, pero que como generación trabajaron para levantar un país en ruinas y para que sus hijos fuéramos mejores y tuviéramos más que ellas mismas, unas luchadoras. Los botones de mi madre me han contado muchas cosas. He encontrado el pasado familiar en formas varias y materiales diversos: cuero, nácar, metal, madera, plástico. Leo historias en botones de los años 50 que reconozco en una foto amarillenta de mi abuela, los de las trenzas infantiles, de la ropa de fiesta, de las batas de estar en casa, los uniformes de gala de ingeniero agrónomo de mi padre, de las camisas de los babies del colegio, botones minúsculos de ropitas de bebés, botones forrados. Mm, Hay cientos de botones, algunos preciosos, otros horribles. Resulta que en mi casa nunca se tiraba un botón. Cuando una prenda se jubilaba, se guardaban los botones y se hacían trapos con la tela. Un eterno por si acaso y un constante: esto ha costado dinero. Y en esos cientos de botones leo el salto generacional e intuyo cómo hemos cambiado y quizá lo que hemos perdido. Lo que no sé es cuántos botones faltan, cuántos realmente fueron de utilidad, cuáles se injertaron en otra prenda. La bolsa solo tiene los que nunca llegaron a ver más vida que la foto en la que ahora quedan inmortalizados. Y es que al final la vida quizás sea solo eso, una enorme bolsa de botones. Muchas gracias. Me despido, soy Lisa Macari y nos vemos la próxima semana. Y quiero agradecer a Miguel Baitz, que es el líder de este proyecto, y a todo el equipo de Spur TV, especialmente a Sam, Alberto, gracias, y a todo el equipo, muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves para otro interesante programa. Soy Lisa Macari.